Buenos días, bienvenidos a todos, a todas. Lo primero, muchas gracias por asistir al webinar de hoy. Esperamos sobre todo que disfruten y aprendan gracias a los conocimientos y experiencias de los expertos que tenemos hoy aquí. Me presento, primero, para empezar, soy Reyes Jordán, moderadora de hoy y actual Spanish Marketing Manager para EQS Group. Countdown Speak Up es el webinar que tenemos hoy, es una serie de webinar, esta es nuestra segunda edición, tuvimos la pasada en diciembre, centrados en la Directiva Europea de Protección al Denunciante, organizado por EQS Group, donde abordamos todos los temas importantes que afectarán a las empresas españolas con la transposición de la directiva a la legislación nacional. Sabemos que esta ley entró en vigor en diciembre del 2019, que se iba a el 17 de diciembre de 2021 era la fecha límite para su transposición a la legislación española. Esto no ha ocurrido, pero puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, animamos a todas las empresas españolas, tanto del sector público como privado, a que se preparen para la puesta en marcha de la legislación. Seguimos en esta segunda edición, nos vamos a centrar en los canales éticos como herramientas clave para cumplir con la ley y los estándares ESG, lo que las empresas deben saber ahora. Nos vamos a centrar en leyes y regulaciones. Antes de nada, voy a presentar a nuestros protagonistas hoy, a nuestros ponentes, nuestros expertos. Noemí Brito Izquierdo. Hola, buenos días, Noemí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, encantada de compartir con vosotros y con los asistentes. Muy buenos días. Buenos días, Noemí. Y Claudio Interdonato, buenos días. Buenos días, Reyes. Buenos días, Noemí. Bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Noemí Brito Izquierdo, de KPMG España Abogados. Ella es la actual directora del Departamento Legal Operation and Transformation Service. Es abogada especialista en Derecho Digital y máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento legal, que inició su andadura como profesional, como responsable jurídica y de proyectos europeos e internacionales gestionados por la Red de Cámaras de Comercio e Industrias Españolas. Tiene un amplio currículum, recomendada por el Directorio Internacional Best Lawyers 2020, 2021 y 2022, como abogada reconocida en las categorías Technology Information Law, Privacy and Data Protection Law and Technology Law por Leaders League Guide en 2019, 2020 y 2021. Tenemos también a Claudio Interdonato, ya lo he saludado, es compañero de EQS Group, nuestro director de EQS Group para el desarrollo en el sur de Europa, el desarrollo de negocio. Claudio cuenta con más de 25 años de experiencia también en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y gestión de IT, tecnología. Es un experto tecnólogo. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en empresas como GodEthics, Ryan K. Consulting, Olympus Biotech International. Con una amplia experiencia internacional, Claudio es políglota, habla inglés, español, francés e italiano. Seguimos a todos los participantes, deciros que tenéis en el panel abajo los iconos, porque esto lo que intentamos es que sea lo más interactivo posible. Este webinar no solo se trata de que hablen nuestros ponentes, sino también que vosotros participéis con preguntas, comentarios. Podéis usar los controles. En el primer icono veréis que podéis maximizar o minimizar la pantalla, digamos, customizarla a vuestro gusto. Tenéis el icono siguiendo de preguntas, podéis hacer preguntas cuando queráis durante todo el webinar. Seguimos con haz clic en el icono para ayuda técnica. Si cualquier cosa no nos escucháis, no nos podéis ver o tenéis algún problema, por favor, utilizar el chat. También tenemos un icono para información adicional y recursos. Desde EQS Group garantizamos que toda la comunidad de compliance esté formada con la actualización, y ahí podéis descargaros distintos documentos que tenemos. Tenemos una encuesta de satisfacción que os pedimos, nos encantaría saber vuestra opinión sobre el desarrollo del webinar.
Y luego también podéis solicitar una demo de nuestro canal de denuncias EQS Integrity Line. Y, por supuesto, los próximos eventos, porque hacemos eventos continuamente, no solo de Countdown Speak Up, sino de distintos temas relacionados con compliance y denuncia de irregularidades. Se preguntarán muchos qué es EQS Group, qué hacemos, qué somos, cuáles son nuestros valores, nuestro camino. Tenemos más de 8.000 clientes repartidos en todo el mundo. Estamos en España, Alemania, Inglaterra, Francia, concentrados sobre todo en Europa, pero también estamos en Estados Unidos y en Asia. Es una empresa fundada en el año 2000 en Múnich, Alemania. O sea, contamos con más de 20 años de experiencia en todo el tema de canales de denuncia, de facilitar a nuestros clientes, tanto en el sector público como privado, sus trabajos regulatorios, todo lo relacionado con compliance. Importante, pensamos de forma global, pero actuamos localmente. O sea, tenemos en consideración todas las regulaciones específicas de cada país. Sabemos que cada país tiene sus leyes y aplicamos todos nuestros canales de denuncia, todo el proceso regulatorio en base a esto. Más de 550 expertos en todo el mundo, tenemos internacionalmente muchísima gente preparada, expertos de todos los niveles, de todas las áreas, y somos una empresa líder de RegTech en productos de software. Nuestro canal de denuncia es ampliamente conocido y está muy relacionado, muy bien conocido en el mundo del compliance. Y pasamos a la agenda de hoy, los puntos que vamos a tratar junto a Noemí y Claudio. En primer lugar, puntos clave de la directiva y la propuesta de ley para la protección efectiva de los alertadores en España. Vamos a ver cuál es la actualidad de esta directiva. Segundo punto sería recomendaciones legales para acertar con el modelo de canal de denuncias. ¿Qué tengo que hacer para elegir el mejor canal de denuncias para que se adapte a los requisitos de la directiva? Contexto de los canales de denuncia. Por supuesto, en el punto tercero nos vamos a centrar mucho en cómo nos ayuda este canal de denuncia según las regulaciones. ¿Por qué un canal digital es la mejor solución y no un correo electrónico o otro tipo de canal de denuncia? Y luego, por supuesto, pasaremos los 15 últimos minutos a la fase de preguntas y respuestas. Sin más dilación, doy paso a Noemí, por favor, de KPMG Abogados, cuando quieras. Nada, pues muchísimas gracias a todos, a Reyes, Claudio, que van a compartir y nada, animaros, como bien comentaba Reyes, a interactuar, porque al final se trata de que esto sea un debate abierto y que todos de alguna manera aprendamos y compartamos en esta sesión, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo decir de KPMG Abogados o de KPMG? Bueno, yo creo que es una entidad internacionalmente conocida. No os voy a agobiar ni con números, ni con cifras, ni con datos, porque creo que realmente lo importante aquí es hablar del tema. Básicamente, simplemente presentaros un poco la línea que dirijo dentro de KPMG Abogados. Soy la directora de una nueva área legal dentro de esta firma. Su objetivo fundamentalmente es ayudar en la transformación de la función legal y también estamos trabajando en todo lo que son productos de innovación. O sea que al final, pues bueno, soy una persona que trata de transformar digitalmente los servicios legales. Y en ese sentido, pues trabajamos muchísimo todas estas líneas de canales éticos, porque juntamos lo que serían los servicios de consultoría legal con herramientas adecuadas para impulsar y optimizar el servicio jurídico, ¿no? Básicamente es el sentido del área, ¿no? Y ya sin más, si te parece, Reyes, podemos seguir con la agenda, que yo creo que es lo interesante, y un poco profundizar en los temas. Gracias. Vamos a ello, vamos a ello. Puntos clave de la directiva y la propuesta de ley para la protección efectiva de los alertadores en España. Claudio, Noemí, ¿qué nos podéis contar aquí? Bueno, si quieren, yo empiezo, gracias Reyes, con el tema un poco de lo que es la directiva y pediré a Noemí que me venga a complementar aquí en la parte de la ley. Si vemos los puntos principales de lo que es la Directiva Europea de Protección del Denunciante, tenemos antes que todo pues, la obligación aquí para todas las empresas de más de 50 empleados de establecer un canal de denuncias, ¿sí? Tenemos un plazo diferente, es decir que 50 empleados, vamos a hacer a partir de 250 empleados desde 2022 ahora, y a partir de 2023 o a finales de 2023, en diciembre de 2023, serán para todas las empresas entre 50
y 249 empleados. Ahora, dentro de esto está la obligación de mantener confidencial la información del alertador, del denunciante, la información que decimos. Entonces, tenemos que tener mecanismos internos para poder asegurar que la información no se vuelva pública o que no esté en manos de gente que no tienen que estar en el proceso de gestionar el caso. El almacenamiento de datos tiene que ser seguro. De aquí es importante tener un sistema, por ejemplo, que pueda ser cifrado. Aquí llamo la atención de los que hoy en día estamos utilizando un correo electrónico. La plataforma de correo no es un almacenamiento seguro. Es fácil de acceder a la información, al menos que tendrían ustedes un servidor de canales de canal de correos, por ejemplo, que podría ser cifrado, ¿no? En la parte de la RGPD, nos piden que el canal de denuncia esté totalmente conforme. ¿Qué quiere decir eso? Por una parte, que la información que tenemos almacenada no guardemos los datos fuera de la Unión Europea. Muy importante que quede dentro de la Unión Europea. Segundo, que podamos tratar todos los datos de carácter personal, todo lo que es protección de datos, que podamos tener este proceso de anonimización. Noemí, especialmente tú lo vas a ahondar un poquito más en este tema, especialmente hoy en día con la Ley Orgánica 3 diagonal de 118. En los plazos de entrega, debemos, como empresa, cuando recibe una denuncia, mandar un aviso de recepción dentro de los 7 días al denunciante diciéndoles hemos recibido la denuncia y darle una retroalimentación dentro de los 3 meses siguientes. Entonces tenemos que tener un plazo, nos tenemos que asegurar de que podamos hacer este trabajo de plazo de entrega. En la parte de obligación de informar, se está ampliando no solamente el campo de aplicación en algunas leyes que tenemos, que hablamos de blanqueo de capitales, hablamos de corrupción. Aquí estamos abriendo el campo a casos de acoso, de discriminación. El campo de aplicación viene mucho más grande y además tenemos la obligación de informar no solamente a los empleados, pero también a lo que son las terceras partes, que podrían ser en este caso nuestros proveedores, los socios comerciales, etcétera, ¿no? Y por último, hay una obligación también de divulgar dentro del canal de denuncias las autoridades supervisoras. Quiere decir que el denunciante va a tener la capacidad o la libertad de poder hacer la denuncia internamente en la empresa o también podrá hacerlo a las empresas, podrá hacer una denuncia externa a las autoridades competentes. Hoy en día veremos cuando salga la ley, nos dirán cuáles son nuestras autoridades competentes y tendremos que comunicarla dentro de esta directiva. Eso por mi parte, Noemí, te dejo complementar con lo que a ti te gustaría agregar. Pues nada, muchísimas gracias, Claudio. Yo creo que has hecho una primera introducción. Yo en la parte legal que os voy a contar a continuación, pues voy a profundizar en algunos de los temas, efectivamente, todos los temas que tienen que ver con el procedimiento del canal, los plazos, el tema también de datos es fundamental porque, de hecho, no sé si sabéis, los comentaré ahora también, la Agencia Española de Protección de Datos se ha posicionado muy bien también en estos temas a través de la última guía de relaciones laborales que también ha publicado. Si te parece, Reyes, por un poco avanzar en el tema, empiezo yo y así voy un poco aterrizando todos estos conceptos que ha introducido muy bien Claudio y entramos un poco en materia, si te parece correcto. Y así os voy contando un poco la visión más práctica de esta parte, sobre todo cómo se está enfocando desde mediana, gran empresa a este nivel, ¿no? Bueno, lo primero que os quería comentar, si adelantas, si no lo adelanto yo, no te preocupes, que vale. Lo primero que os quería comentar es justamente esto que estáis viendo en pantalla. Realmente esto es un tema regulatorio exclusivamente, es un tema de oportunidad. Y os digo esto porque, bueno, más allá de la pregunta que nos tenemos que hacer, si esto realmente me aplica, no me aplica, si es obligatorio, si estoy dentro de este scope de empresas, ¿no?, que están obligadas, que también os diré que muchas veces también a empresas con menos de 50 trabajadores, según la evaluación de riesgo que se pueda plantear, pues en temas muy concretos, en temas medioambientales o de salud pública, podría aplicar incluso ser obligatorio para empresas de menos de 50 trabajadores, de forma excepcional, pero podría darse el caso. Esto estará regulado fundamentalmente en la legislación que va a transponer esta directiva, con lo cual habrá que estar atento aquí. Pero sí que os diría que desde la perspectiva práctica, la pregunta es, más allá de si estoy o no obligado, es realmente hay una oportunidad real para mí competitivamente en tener un canal de denuncia.
Yo diría que esta es una de las cuestiones que se plantean más compañías en estos momentos vinculado con el tema de estrategias de ESG. Por tanto, os diría que es un factor económico en la medida en que se trataría también de evitar esas sanciones que también la normativa española, pues bueno, tiene, que está todavía en ciernes, como comentaban los compañeros, dicen que este mes de enero finalmente va a haber un impulso de cara a los próximos meses. Bueno, vamos a ver, porque realmente ha habido bastante revuelo con el retraso en la transposición legal de esta directiva. Pero realmente os diría que hay un criterio también de competitividad y un criterio también de oportunidad. ¿Por qué os digo esto? Porque uno de los grandes pilares de estrategias de ESG, o sea, de ESG, justamente tiene que ver con el pilar de gobernanza y la ética de negocios y toda la trazabilidad que tiene que ver con los indicadores de BEF en el cumplimiento de ESG. Casa muy bien con tener un canal ético realmente con lo que se llama la ética de los negocios, y creo que es una oportunidad también de poder cumplir y poder de alguna manera trazar mejor todos los datos que necesitamos un poco complementados desde la perspectiva de estrategias de ESG. Por lo tanto, creo que ese es uno de los grandes temas que está sobre la mesa y que creo que, bueno, a la hora un poco de decidirnos por una tipología de canal u otro, pues realmente es algo que tenéis que valorar, porque creo que más allá de si tenemos que tenerlo o no, creo que puede ser un factor de cumplimiento y de trazabilidad muy interesante para cumplir con estos estándares internacionales que básicamente impactan en inversión, en temas de cuán éticos somos, cuán de alguna manera tenemos políticas de gobernanza y cómo las estamos de alguna manera trazando. Eso como primera reflexión que os digo que se está planteando en el mercado. Desde la perspectiva un poco de los sistemas, realmente, no sé, o sea, ¿en qué consiste realmente estos sistemas? ¿No? Entender un poco ¿qué es lo que se pretende? Como sabéis, al final lo que se pretende es tener mucha más transparencia, mucha más claridad. Es uno de los grandes temas que se debaten a nivel europeo, el que de alguna manera, bueno, pues se informe de estas posibles infracciones que están contenidas dentro de lo que es el alcance de la norma. Y os digo que la norma al final establece también mínimos. ¿Eso qué significa? Que hay una serie de cosas que tendremos que integrar a través del canal, pues temas de contratación pública, temas relacionados con medio ambiente, temas específicos a nivel por ejemplo, de las políticas de privacidad, seguridad, es decir, hay muchísimos temas que están incluidos dentro de lo que es el alcance material de lo que tiene que tener un canal, pero no es realmente todo lo que debería a lo mejor plantear un canal. Vosotros podéis, a través de vuestras políticas de whistleblowing, que tendréis que de alguna manera adaptar conjuntamente con estos canales, definir aquellos temas que más allá de lo que establezca la directiva o la legislación aplicable, son interesantes o son importantes a nivel corporativo. Con lo cual, esto es una visión de mínimos. Y el canal realmente puede servir, más allá de cumplir con la ley, cumplir con vuestros estándares y políticas corporativas. Yo creo que es algo también, es una visión bastante interesante que tenéis un poco que plantear, ¿no? El concepto de denunciante, yo creo que también este es uno de los conceptos fundamentales a este nivel, porque como bien sabéis, si nos atenemos un poco a la normativa, está muy acotado. Es una persona física que al fin y al cabo trabaja en el contexto del sector público-privado, pero en el contexto laboral, e incluye muchísimos perfiles, trabajadores, autónomos económicamente dependientes, personas que están en prácticas con independencia de que reciban una remuneración por esto, lo que comentaba también Claudio, ¿no? Contratistas o contratistas, proveedores, terceras personas que trabajan en este ámbito con una organización, este tipo de relaciones. Inclusive también los miembros del Consejo de Administración y también los miembros, ¿no?, de dirección y supervisión a nivel empresarial. Deciros también que al final este tipo de sistemas no solamente van a proteger de alguna manera esta información sobre amenazas o infracciones, incluso no solamente que se hayan materializado, también sobre potenciales amenazas a este nivel, sino que también de alguna manera se protege antes y después de la relación jurídico-laboral. Y digo esto porque no sé si esto lo habéis escuchado en alguna otra ocasión, pero no solamente es en el contexto de una relación jurídica laboral en curso. Puede ser que se produzca cualquier situación de infracción durante, por ejemplo, un proceso de selección, y también esas personas que todavía no forman parte de la plantilla tendrán la condición de denunciante, entre comillas, protegible, y eso os animo a tener una reflexión
sobre la necesidad un poco de revisar estas operativas en la selección de personal, porque se pueden producir estas problemáticas en este momento. Entonces, yo creo que es muy interesante que reviséis también un poco de esos procesos para evitar que se puedan producir esas posibles infracciones a las que hace alusión esta directiva. Y también se puede producir este tipo de denuncias cuando termine la relación jurídica laboral. Por lo tanto, es un ciclo de vida general más allá de lo que es la relación jurídico-laboral, con lo cual haceros un poco esta reflexión desde el punto de vista, porque tendremos que tener en cuenta todo este ciclo, ¿no?, de vida en la relación a nivel de lo que sería denunciante, ¿no? Es también muy interesante conocer lo que son las medidas de protección al denunciante, que además no solamente aplican al mismo, sino también a otras terceras personas que están afectadas, ¿no? Los facilitadores, personas que puedan estar implicadas en estas denuncias. Es decir, que ese deber de confidencialidad que antes comentaba también Claudio, al final no solamente aplica al denunciante, sino que hay un grupo de personas que de alguna manera también se ven beneficiadas por esa protección y esas miradas también un poco de apoyo, ¿no? Deciros que además, a pesar de que se pueda entender que casi cualquier persona bajo estos conceptos puede tener esa protección, realmente tienen que darse unas condiciones también de protección específicas respecto a estos perfiles. ¿Por qué? Porque cuando en el momento de realizar esta denuncia, la persona que denuncia tiene que tener de alguna manera ciertos elementos que de alguna manera le indiquen que esta información es veraz. Es decir, ¿qué quiero comentar con esto? Que al final no toda persona que puede tener la condición de denunciante, con lo que os acabo de comentar, realmente está sujeto a una protección, sino que tiene que darse ciertas condiciones, pues que piense que la información es veraz, desde el punto de vista que esa denuncia esté dentro del alcance material y sobre todo que ese denunciante haya utilizado los canales de denuncia que efectivamente se hayan comunicado a este nivel, ¿no? Y por eso es muy interesante también, conectando con lo que os voy a comentar de la parte de datos, reforzar todo lo que son las medidas de transparencia y de comunicación al personal sobre la existencia de estos canales para que de alguna manera precisamente este denunciante y estas denuncias pueden tener justamente las condiciones de protección a las que alude un poco la norma, ¿no? No me voy a detener demasiado en todo lo que es el procedimiento de gestión y seguimiento de las denuncias internas, ya algo ha comentado Claudio anteriormente, pero lo que tenemos que tener claro, y os doy un par de tips a este nivel, es que en primer lugar los canales deben permitir a todos los posibles denunciantes en sentido amplio comunicar esa información sobre infracciones, ya sea de forma escrita o de forma verbal. Y cuando hablamos de forma verbal, pues en la propia directiva se apuntan temas como, por ejemplo, la comunicación telefónica, la mensajería de voz, incluso si hay una solicitud y se hace con el tiempo suficiente una posible reunión presencial, ¿no? O una combinación de estos modos. Con lo cual, bueno, pues tenedlo en cuenta desde el punto de vista de qué tipo de canales pues queremos un poco plantear y cuál sería un poco la mejor opción. Yo creo que las opciones híbridas siempre son interesantes y como mínimo las opciones trazables como pueden ser las de un canal digital, ¿no? Deciros también que este tipo de canales pueden ser gestionados por una persona dentro de la empresa, por un departamento asignado a tal efecto, e incluso por terceros debidamente acreditados, ¿no? Aquí os llamaría la atención sobre todo en la necesidad de, si vais a externalizar este servicio de gestión y de acompañamiento del canal, conjuntamente o no, con una persona de departamento interno, lo normal es que haya una persona o un departamento que luego pues apoya a lo mejor con un tercero, es que hagáis todos los controles jurídicos y de calidad de esos terceros y sobre todo poneros el foco en la parte de los datos. Este tipo de procedimientos implica el tratamiento de datos de carácter personal, entonces eso implica a su vez que dentro de los contratos de externalización de estos servicios pues pongáis el foco también en el tratamiento de la información personal y que de alguna manera comprobéis todas las garantías de estos terceros como encargados del tratamiento, ¿no? Un poco en el sentido de lo que establece la propia normativa aplicable, ¿no? Contenido mínimo de estos canales. Comprobad siempre que estos canales tienen ese contenido mínimo que establece el artículo 9 de la directiva. Tiene que ser seguro, tiene que ser accesible, tiene que de alguna manera garantizar la confidencialidad del denunciante. No todos los canales tienen que ser anónimos, pero sí tienen que ser de alguna manera confidenciales. Y si no garantizan el anonimato, se tienen que establecer medidas reforzadas en torno a la seguridad y la confidencialidad. La confidencialidad es crucial en este tipo de sistemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acuse de recibo. Ya ha comentado también Claudio que, bueno, que una vez que se introduce esta denuncia, ¿no?, esta petición, esta información, se tiene que acusar recepción en los 7 días, ¿no?, contados a partir de la recepción de la denuncia, ¿no?
Y además, bueno, pues se tiene que tramitar esta denuncia, pues como también comentaba Claudio, en un plazo no superior de 3 meses contados desde este acuse de recibo, y si no se ha producido este acuse de recibo, contados de los 7 días desde la recepción de la denuncia. Hay un procedimiento muy claro, muy acotado de cómo se tienen que hacer estas cosas, ¿no? Y sobre todo también lo que comentaba Claudio, en estos canales se tiene que incluir una información muy clara y muy accesible sobre cuáles son los procedimientos de denuncia externa, ante las autoridades competentes, ¿no? Que también es otra de las vías con las cuales pues, puede reportarse posibles infracciones que afectan o que caen del alcance de la norma, ¿no? Muy rápidamente, por generar debate, ¿no? El tema del deber de confidencialidad. Evidentemente hay que reforzar muchísimo todo lo que es la preservación de la confidencialidad, no solamente de la identidad del denunciante, sino también de todas las terceras partes afectadas que puedan estar en el marco de la denuncia, ¿no? ¿Esto significa que no podemos comunicar esta información a terceros? No, no significa eso. Hay determinadas situaciones cubiertas por la ley, como puede ser en el marco de una investigación judicial, e incluso, luego os comentaré también cuando se producen medidas disciplinarias respecto a lo que serían los departamentos de recursos humanos, lo cual está garantizado desde el punto de vista de la normativa protectora de datos de carácter personal. El artículo 24 de la Ley Orgánica 3 2018 de protección de datos de carácter personal española así lo establece. Por lo tanto, hay que preservar específicamente la confidencialidad, establecer políticas muy claras en cuanto al reforzamiento de este punto, pero bueno, también esa operativa tiene que prever la posibilidad legal y legítima de comunicar en los términos dispuestos tanto por la directiva de whistleblowing como por lo que es la normativa protectora de datos de carácter personal, que en este punto es complementaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Esto, como os decía, ya se regula en el artículo 24 de la normativa española de protección de datos, y además os animo como guía a utilizar la propia guía de la Agencia Española de Protección de Datos de Relaciones Laborales, que hace un par de meses se publicó y está muy, muy bien. Tiene una parte específica en la parte de whistleblowing. ¿Y qué os diría en torno al tema de protección de datos, que siempre es uno de los grandes temas a los que nos enfrentamos en este tipo de soluciones, ¿no? En primer lugar, que todo el tratamiento de la información es legítima en el marco del canal en atención a la normativa de protección de datos. Ahora bien, toda la información que se utilice tiene que ser la apropiada, la adecuada y la pertinente en el marco de la solución y del tratamiento un poco de la denuncia. ¿Por qué os digo esto? Porque no deberíamos recabar más información de la necesaria a este nivel. Y esto implica también que revisemos todo lo que es la operativa y las políticas también de protección de datos a este nivel, ¿no? La información a las partes interesadas, ¿no? Si existe un canal, hay que informar a los empleados, bien por la vía de los contratos de trabajo o bien por circulares informativas al personal. Y esto es fundamental porque está dentro de lo que es la normativa también española de protección de datos de carácter personal, desde la perspectiva del tratamiento de los datos de los empleados a este nivel, ¿no? El hecho también, por ejemplo, del acceso a los datos. Tiene que haber un sistema de control de acceso a la información por las personas que internamente están habilitadas para la gestión de las denuncias en el marco de lo que serían un poco los canales éticos. Es decir, que realmente tenemos que acotar muy bien quiénes están habilitados y quiénes no. Y también, como os decía, las operativas de la posible comunicación lícita de estos datos bien a terceros, en el marco, por ejemplo, de una investigación, un procedimiento judicial o bien dentro de la propia compañía cuando se tiene que tramitar, por ejemplo, esas medidas disciplinarias que os acabo de comentar y que también a los que se refiere también la propia normativa española y lo habilita, ¿no? Especiales medidas de confidencialidad, si el canal, por ejemplo, no es anónimo, pues se tienen que adoptar medidas reforzadas a este nivel, ¿no? La conservación. Aquí hay dos situaciones. Cuando, por ejemplo, la denuncia no se le haya dado curso, bueno, pues en teoría, pues en principio se tendría que suprimir o conservar de forma anonimizada sin que sea la obligación de bloqueo, que no sé si conocéis, del artículo 32 de la Ley Española de Protección de Datos, ¿no? Y si se les ha dado curso, realmente pues se tiene que mantener durante el tiempo imprescindible, ¿no?, para decidir sobre la procedencia de una investigación sobre los hechos denunciados, y en todo caso, pasados 3 meses desde la introducción de los datos, se debe proceder, ¿vale?, a la supresión de la información de las denuncias, salvo, eso sí, que la finalidad de la conservación poco evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de comisión de delitos en la persona jurídica, todo el sistema de compliance penal que seguramente muchos de vosotros tendréis implantado, ¿no?
En todo caso, transcurrido el plazo de los 3 meses que acabamos de comentar, los datos pueden seguir siendo tramitados por la entidad de gestión interna, pero fuera de lo que sería, no conservamos en el propio sistema de información del canal de denuncias, el canal ético interno, ¿no? Y sobre todo se tiene que garantizar también los derechos personales de acceso, rectificación, cancelación, es decir, todos los derechos personales a este nivel respecto al denunciante e incluso de terceros, ¿no? El denunciado debería poder conocer también, de hecho, en el menor tiempo posible, sin que se merme, entre comillas, ¿no? el sentido de la propia investigación, bueno, qué hechos se le imputan a fin de poder también debidamente defender sus intereses. Con lo cual, esto, como decía, implica un cambio profundo en la operativa desde la perspectiva de protección de datos de carácter personal, ¿no? Otros temas relacionados con lo que es el registro. Se debe proceder al registro de todas las denuncias, ¿no? De forma segura. Hay diferentes sistemas de si es una denuncia de carácter verbal o es una denuncia de carácter por escrito. La directiva ya apunta a diferentes fórmulas. Si queréis podemos un poco comentar por no agotar demasiado el tiempo y sobre todo escucharos. Deciros que la propia directiva ya establece medidas de protección y apoyo para evitar esas represalias a diferente nivel, ¿vale? Dentro de, como consecuencia de las denuncias que se puedan plantear. Se prevén sanciones que no están definidas en la directiva todavía porque se alega y se apela, entre comillas, a la transposición de la legislación española. Habrá que esperar a este nivel, es decir, que todavía no tenemos definidas esas sanciones, ¿vale? Pero, sin embargo, la legislación española también podrá, conforme a la directiva, establecer un trato más favorable al denunciante sobre la base mínima de lo que dispone la directiva, y parece que la normativa española va un poco en ese sentido. No me voy a detener demasiado en el tema de transposición y periodo transitorio porque también lo ha comentado Claudio, y si os parece, sin más, yo quedo ya a expensas de vuestras cuestiones, debate a este nivel. Pero sobre todo instaros a decir que efectivamente esto es un elemento importante a efectos sobre todo de competitividad, de trazabilidad y de transparencia y de generar confiabilidad en el mercado, no solamente un factor de cumplimiento y reputacional. Yo creo que ese sería el principal tip que os puedo dar en estos momentos en la medida de cómo se están moviendo las empresas o la gran empresa en estos momentos. Así que nada, muchísimas gracias y quedo abierta ahora a cuestiones o preguntas o dudas. Gracias. Gracias, Noemí, gracias por tus aportaciones. Pasamos ahora al contexto de los canales de denuncias con Claudio. Gracias, Reyes, y muchas gracias, Noemí, por toda la información que nos trajiste, porque es muy valiosa, y voy a probar de aterrizar esto en cómo esto lo podemos bajar en un sistema, ¿sí? Muy importante lo que se dan cuenta, todo lo que no ha, todos los detalles y la información que nos pasó Noemí, nos da cuenta que de pronto es muy difícil de hacer esto con un correo electrónico, es muy difícil definir unos procesos manuales internamente. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un poco una herramienta para poder centralizar todo esto? Entonces, voy a poder tomar los temas de Noemí y hablarlo. Bueno, aquí, ¿cuáles son los retos que enfrenta la empresa? Si vemos hoy en día, pues un poco hay falta de transparencia en la que los denunciantes, los adaptadores no saben realmente a dónde tienen que hacer o con quién tienen que acudir para hacer una denuncia. Después tenemos la falta de orientación en la que pues, las empresas de pronto se ven desbordadas al momento que tienen un canal de denuncias y no saben realmente cómo cumplir con la ley y falta de información. Y la parte de confusión, pues más bien tenemos una visión aquí centralizada sobre cuáles son los procedimientos, quién debe hacer qué, cómo lo mando. Entonces, de ahí la necesidad de tener que poner en marcha un sistema. Hay también la parte de cultura transparente. A mí me gusta siempre hablar con la gente, le digo, bueno, sí, hay que estar conforme a la ley, hay normatividades, nos tenemos que proteger, entonces, efectivamente, hay directivas legales, tenemos que evitar tener multas o penas de cárcel o lo que sea, pero también hay otro trabajo de crear una cultura de corporativa ética dentro de la empresa. Y esto nos va a dar otros beneficios, que haya ley o no ley, en la que podemos elevar el nivel de reputación de nuestra empresa hacia afuera, nos vemos más transparente, creamos confianza, tanto para nuestros socios, para nuestros clientes, pero también para los futuros empleados que estamos buscando. La gente prefiere siempre ir a trabajar en una empresa en la que se le puede oír, en la que hay una visión
y hay una cultura transparente, ética dentro. Entonces, esos son puntos importantes de tomar en cuenta. Ahora, vamos viendo un poco, hablamos de diferentes canales de denuncias. Noemí nos comentó que dentro de la directiva efectivamente podríamos recibir un correo electrónico, hay la capacidad de tener una entrevista verbal, podría ser una línea telefónica. Entonces, hoy en día tenemos diferentes tipos de canales. Tenemos un buzón, que puede ser una cajita que tenemos enfrente de la oficina de recursos humanos o de compliance. Bueno, esto es muy fácil de poner, pero bueno, tiene su limitante, ¿no? En realidad no hay una comunicación, no podemos dar seguimiento a la persona de forma anónima, entonces está muy limitado. La parte telefónica es un buen canal. Aquí nos permite hablar directamente, pero naturalmente existe, si somos una empresa internacional, habrá una barrera lingüística, es difícil tener un call center en la que hablen 50 idiomas, y naturalmente es bastante costoso de tener una interfaz de operadores telefónicos recibiendo. Hay otros temas que son importantes también, es la parte de la confidencialidad de la información. De pronto nos encontramos con un tercero que está manipulando información sensible de la empresa y nos encontramos con el tema de la duda si la transcripción de lo que oyó es realmente lo que escribió. Entonces, bueno, aquí tiene sus limitantes también. La parte de correo electrónico es la más usada hoy en día. ¿Por qué? Porque no es costosa, todos tenemos un correo electrónico, es muy fácil poner un correo electrónico que diga denuncias@compañiabc.com. Aquí la desventaja del correo electrónico primero es que la parte de, bueno, no puede ser anónimo, la persona tiene que crear un correo y tiene que ser un correo externo, quizá no lo quiera hacer, entonces no nos hace la denuncia. Está aquí el tema de que la recepción dentro de nuestro servidor de correo podría causar problemas de confidencialidad o de pronto sería fácil de alterar o de robar la información. Tengo varios casos yo de clientes que me han dicho de pronto la denuncia desapareció del correo. Entonces, pero bueno, aquí si tiene un correo también lo interesante es ser capaz de tener una herramienta de gestión en la que pueden incluir eso. No estoy en contra de los canales, podemos tener varios canales y hasta es ventajoso. Y bueno, y podría haber la parte de mediador externo también. Ustedes no tienen la capacidad quizá interna de recibir la denuncia, lo va a recibir unos especialistas, unos abogados o una compañía de consejo que puede recibir esta información. Bueno, esto puede ser interesante, haber un contacto con la persona. Después, quizá la limitante aquí es que esta persona, como es un mediador, quizá no tenga la información completa de la empresa, ¿no? Pero puede ser una buena estrategia. Ahora, el canal de denuncia digital, que le quiero hablar un poquito más yo hoy, pues esta capacidad de tener una página web en la que podemos recibir información o incluso un buzón vocal si es necesario. Y toda esta información podemos interconectar o interfacear también la parte de correos, también tener la capacidad de generar un caso manual si es que alguien se presenta y nos haga una denuncia verbal. Y aquí queremos recibir información, pero tener un proceso en el que toda esta información esté totalmente cifrada, encriptada, que podamos mantener la seguridad de la información, que los servidores sean seguros bajo una certificación como ISO 27001, que tengamos una trazabilidad de quién recibe. Si bien dijo Noemí que tiene que haber personas que están adecuadas en los casos, es importante saber cuáles son estas personas que están adecuadas. Bueno, aquí, si vemos un poquito más esta parte canal de digital, hablando de todo este tema, en la página principal que vemos, por ejemplo, la página para el denunciante, tiene que ser simple, intuitiva, segura, es decir, que aquí el denunciante tiene una dirección que le comuniquemos, se pueda conectar, pueda hacer su denuncia, esta puede ser a través de una plataforma web, desde una computadora o un celular. En nuestra plataforma, por ejemplo, de Integrity Line, tenemos la capacidad incluso de que la persona a través de su celular pueda dejar un mensaje vocal. Vamos a modificar la modulación de la voz para que sea anónima. Vamos a limpiar los metadatos de las pistas adjuntas para que quede anónimo. Y bueno, y aquí el sistema va a permitir mandar esta información hacia los examinadores dentro de la empresa,
responsable de eso, y el sistema le mandará de forma automática un aviso de decepción al denunciante y tendrá también un canal de diálogo. Esto es muy importante, es decir, que cuando yo pongo una denuncia como alertador, eventualmente, aunque sea anónimo o no, es importante tener un espacio de diálogo en la que me pueden hacer preguntas. Los examinadores pueden decir, bueno, es que esta denuncia, pero queremos tener más elementos, te queremos hacer algunas preguntas, ¿nos puedes ayudar en eso? O yo eventualmente como denunciante puedo traer más información. Entonces, necesitamos tener este canal de diálogo. En la parte ahora, si hablamos de la gestión, es decir, una vez que el denunciante hizo la denuncia, tenemos los examinadores que la van a recibir. Entonces, es importante tener este backend o esta herramienta de gestión de casos que nos va a permitir recibir la información. Si la denuncia es un idioma que no hablamos porque estamos al internacional, que podemos hacer la traducción de forma automática a través de una herramienta integrada o a través de un traductor profesional usando toda la seguridad dentro del sistema. Naturalmente, esta información debe ser cifrada, encriptada en todo momento, y solamente los usuarios que tienen acceso a estos casos particulares lo podrán ver. Aquí es importante hacer una segregación, es decir, que podemos tener, por ejemplo, dentro del procedimiento, usted tiene una persona que recibe las denuncias, hace un primer análisis, se trata de una denuncia que aplica, no aplica, es un caso de discriminación, se lo mando hacia el Departamento de Recursos Humanos. Es un caso de corrupción, lo mando hacia un equipo ético. Entonces, ese tipo de asignación, de segregaciones de rol y de responsabilidad, en la que vamos a tener gente, por ejemplo, que son investigadores, otros que serán administradores, otros que serán gente que son directivos que quieren leer información, pero que no tienen derecho de modificar. Entonces, todo esto, la herramienta nos da esta flexibilidad de poder, de alguna forma, automatizar todo este proceso de gestión, ¿sí? Aquí es importante de que el sistema nos permita tener una trazabilidad, eventualmente para una auditoría, aunque el caso fue cerrado, que podemos ver quién hizo qué. Tenemos que tener la posibilidad de tener un tablero de control que nos permita ver en detalles cuántos casos he recibido, de qué tipo de corrupción, cuándo, a quién se lo asigné. Pero también aquí poder, por ejemplo, tener lo que habló Noemí, muy importante, el tener que anonimizar o suprimir el caso dentro del sistema. Aquí tenemos diferentes funciones que van a permitir, por ejemplo, de que anonimicemos un caso y mantenemos el caso, pero sin los datos personales. O la capacidad de poder exportar los datos completos, pero en forma de pseudo-anonimización. Es decir, que yo voy a mantener todas las evidencias, los voy a exportar en un archivo que pueda ser comprimido y con una contraseña y cifrado, y eventualmente, yo no sé si en 6 meses, en un año, tenga que yo reabrir el caso porque tenemos nuevas evidencias, yo pueda de alguna forma recuperar esta información y crear un nuevo caso dentro del sistema. Entonces, todo esto la herramienta nos va a permitir hacerla. ¿Qué más te quiero comentar aquí? Bueno, aquí, pues, como les estaba diciendo, muy importante que hoy en día, por ejemplo, nuestra herramienta es de Integrity Line. Como dijo Reyes, pues es hoy en día la líder en el mercado europeo. La tenemos implantada en más de 1.600 clientes, casi 2.000, porque esto cambia, cada día tenemos más clientes. Y estamos bajo todas las normas, muy importante, alta seguridad y prueba periódica a través de ISO 27001, con pruebas de auditorías externas y auditorías también a nivel de la conformidad de la RGPD, asegurando que los datos no salen fuera de la Unión Europea y que vamos a mantener aquí la protección de los datos. Yo pienso que aquí yo termino con esto, estamos justito en tiempo para proceder a las preguntas y respuestas. Sí, totalmente. Son -15, procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas. La primera es de Alonso Álvarez de Toledo, que nos cuenta, ¿podéis comentar sobre la figura del whistleblower en términos de abrir una investigación forensic y cómo la figura del mismo está tan desprotegida en España comparado con los países anglosajones o muchos europeos? ¿Se prevén avances regulatorios en este sentido? Esa es su pregunta. En mi experiencia,
resulta difícil convencer a empleados que actúen como whistleblowers para demandar posibles fraudes internos por miedo a la represalia. Gracias. Bueno, pues si os parece, Claudio, si me lo permites, entro yo un poco y ya si quieres tú rematas por la parte más técnica, ¿no? Bueno, yo os diría que efectivamente la cultura del whistleblowing es menos importante en el ámbito continental que en el ámbito anglosajón. Y hay mucha más cultura, ¿no? Y no hay más que ver un poco los casos que se están produciendo a diferente nivel. Pero sí que es verdad que creo que esta normativa es un avance importante en lo que sería el ámbito continental, en el ámbito europeo propiamente dicho, y que va a suponer un cambio, sobre todo cultural, dentro de las organizaciones, ¿no? Que de hecho muchas de ellas, porque daros cuenta que no sé si será vuestro caso, pero muchas de las organizaciones con las que al menos nosotros trabajamos tienen un corte internacional y al final este tipo de herramientas y de situaciones ya las llevan planteando, ¿no? Ahora desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que en España, desde luego, va a ser un cambio importante en términos de transparencia y no solamente en el sector privado, también en el sector público. Creo que es algo muy interesante también que se denote y que se vea. De hecho, muchas organizaciones a nivel de corrupción, pues bueno, pues están esperando con los brazos abiertos a que realmente esto pues tenga aplicación. Deciros que donde veo yo, y ya por bajarlo a tierra y aterrizarlo en un tema concreto, donde veo una derivada muy interesante en la parte un poco de investigaciones específicas y de aplicación más práctica también en la parte del canal, tiene que ver con los temas de seguridad de la información y de protección de datos, ¿no? A veces están produciendo muchísimo. Uno de los grandes problemas a nivel corporativo, como sabéis, es el tema de la ciberseguridad. O sea, está dentro de los 2-3 grandes problemas corporativos a nivel global de casi todas las compañías. Y uno de los temas interesantes es cómo podemos conectar este canal en este punto, al formar parte dentro del alcance material de lo denunciable, con lo que serían las políticas de ciberseguridad dentro de las compañías. Y ahí os diría que hay una gran oportunidad de impulsar justamente los temas de investigación en materia de forensic en la parte concretamente de seguridad de la información. Y os animo, de hecho, a explorar cómo se pueden de alguna manera apalancar ambas iniciativas y reintegrar políticas a este nivel, porque a veces tenemos muchísimas políticas y a veces totalmente desconectadas unas de otras. Y justamente en este caso, pues lo pongo sobre la mesa porque es uno de los grandes puntos a valorar y que creo que de alguna manera va a tener una implicación mucho más práctica, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, quería un poco aportar también esta visión de valor en la parte de seguridad de la información y temas de privacidad, porque creo que realmente está como un poco escondido, pero es una gran oportunidad para aglutinar políticas y hacer una estrategia mucho más integrada, ¿no? Y luego, ahora contesto, si queréis, a la segunda cuestión que he visto por aquí arriba, ¿vale? De Eva y Gito, me parece. Si me permite, voy a comentar algo sobre lo que está diciendo y algo que lo digo muy a seguido. Es muy importante aquí que generemos un plan de comunicación interna, que comuniquemos bien cuál es la política del denunciante. Y lo que estamos buscando antes que todo es crear confianza hacia los empleados, hacia también los externos que podrían hacer una denuncia, ¿no? Entonces, este tema de confianza es muy importante para que sí la gente se siente que pueda hacer una denuncia sin tener que sufrir represalias o tener ese tipo de seguimiento. Eso es una parte primordial. Y yo pienso que en este caso, si hablamos de los canales de denuncia digitales, pues es una forma de generar esa confianza un poco, diciendo, bueno, es que el sistema sí va a garantizar la seguridad de información, va a garantizar la confidencialidad de la misma y vamos a manejar en el caso adecuado el anonimato del denunciante. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. La directiva indica que hay que establecer un canal ético en toda empresa de más de 50 trabajadores. Para grupos de empresas, ¿sería suficiente con un canal global para todo el grupo o habría que establecer un canal para cada una de las empresas de más de 50 empleados? Gracias. Claudio, ¿lo quieres contestar tú o sí, bueno, le doy una respuesta yo? Comentar un poco. Yo lo que tengo entendido de la directiva, efectivamente, si la empresa es un grupo y tiene empresas, sociedades que tienen más de 250 empleados, la directiva está hablando de
de definir canal de denuncia para cada una de ellas. Pero lo que se está buscando aquí más que todo es asegurarse que la denuncia no llegue a nivel de grupo y que de pronto no se pueda atender desde la misma sociedad. Entonces aquí lo que se puede hacer, y nosotros como estamos trabajando, es que se puede tener un sistema conjunto para el grupo en la que las denuncias podemos definir a qué sociedad dentro del grupo es la denuncia y ahí podemos ir mandando la información en los diferentes equipos. Yo pienso que una buena práctica hoy en día es descentralizar el canal de denuncia para que cada equipo lo reciba, pero manteniendo también un control centralizado, es decir, que por lo menos tengamos una persona de control interno a nivel corporativo o del headquarter que pueda estar viendo y siguiendo las denuncias que están mandando en cada una de las empresas para asegurarse que no vaya a ser un problema de alto mando, ¿no? No sé, Noemí, ¿tú qué querías agregar sobre este tema? No, fenomenal. O sea, un poco compartiendo un poco este planteamiento, simplemente poneros, que supongo por ahí ir a la pregunta de Eva, que concretamente, de hecho, el artículo 8.6 de la directiva, que está pendiente también de ser traspuesta, ¿no? Y también os lo leo casi literal para que no quede género de duda, ¿no? Que las entidades jurídicas del sector privado, ¿vale? No el público, que tengan entre 50 y 249 trabajadores podrán compartir recursos para la recepción de denuncias y toda la investigación que deba llevarse a cabo, ¿no? Eso no es incompatible con lo que acaba de comentar, de hecho, Claudio, pero creo que es un buen punto para que tengáis en cuenta, esta posibilidad de tener estructuras más comunes sin perjuicio de que se pueda singularizar, ¿no? En función también de cómo se preserva la confidencialidad por cada una de las entidades dentro del propio grupo, ¿no? Pero bueno, si os sirve, pues sí, la respuesta sí. Artículo 8.6 de la directiva pendiente de ser traspuesta. Eva. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Por favor, ¿podéis confirmar los plazos legales para comenzar y reportar una investigación sobre una denuncia recibida a través del canal? Bueno, como había dicho yo al comienzo, Reyes, los plazos son aviso de excepción al denunciante dentro de los 7 días desde que se recibió la denuncia y después una retroalimentación dentro de los 3 meses, dando el seguimiento de la investigación. Y puede haber un tercer plazo, es decir, si a los 3 meses no hemos concluido la investigación, se puede hacer una segunda comunicación hacia el denunciante dentro de los 6 meses. Noemí, ¿estamos de acuerdo con esta información? Sí, estamos de acuerdo, solo que creo que la parte de 6 meses está como más asociada a la parte de sector público. Pero vamos, para quedarnos claros, básicamente es lo que acaba de comentar Claudio. O sea, en principio es acuse de recibo en los 7 días, ¿vale? Y a partir de ahí, 3 meses contados de este acuse de recibo. Y si no ha habido tal acuse, es a contar el plazo a partir de los 7 días después de la denuncia, ¿no? O sea, que ese sería un poco el término general en cuanto a gestión, ¿no? Y otra cosa son los plazos también luego de conservación de esos datos que va aparte, pero sí, correcto. Estupendo. De momento vemos si van entrando más preguntas. Estas son las que tenemos ahora mismo. Vamos a pasar a explicaros que EQS Group no solo ofrece un canal de denuncias como es EQS Integrity Line, sino conocimientos para su canal de denuncias, para que estén informados continuamente. Y salto con una última pregunta que acaba de entrar. Os informo, en las empresas que cuentan con un canal de denuncias disponible para empleados y terceros fuera de la empresa, ¿se debe de gestionar de forma diferente las denuncias anónimas? Déjame leerla de nuevo, porque en las empresas que cuentan con canal de denuncias disponible para empleados y terceros fuera de la empresa se debe gestionar de forma diferente las denuncias anónimas. Realmente el canal, o sea, legalmente tú puedes gestionar el canal de una manera confidencial o anónima. La ley no te impone ningún sistema ni otro, eso para empezar, ¿no? Y en principio, según el sistema seleccionado, si es un canal anónimo, porque has optado pues por una operativa y un canal que te lo permite en ese sentido, pues realmente no hay problema en gestionarlos de una manera u otra. Se gestionarían todos conforme a la operativa seleccionada por la compañía.
O sea, realmente casi la primera pregunta, o sea, lo importante aquí es saber qué tipo de canal vamos a conformar, con qué tipo de funcionalidades, con qué tipo de capacidades. Si nos vamos a un canal anónimo, pues evidentemente se tramitará de forma anónima conforme a la operativa seleccionada, con independencia de que la denuncia venga de un empleado o venga, por ejemplo, de un empleado, de un contratista o de un proveedor, ¿vale? O sea que en ese sentido, no sé si lo estoy contestando, pero es lo que yo entiendo. Claudio, no sé si quieres agregar algo más a esta pregunta. No, gracias. No, la respuesta de Noemí me parece muy bien. Muchas gracias. Estupendo. Reyes. Pues nada, estamos a 3 minutos del final del webinar. Como comentaba anteriormente, disponemos en nuestra página web, en todos nuestros canales, de una amplia colección de white paper, casos de estudio, distintas investigaciones que realizamos en términos de compliance. Le animamos a que visiten nuestra página web, donde pueden encontrar efectivamente artículos de blog, boletines informativos. Luego tenemos una guía muy completa sobre la implementación de los canales de denuncia, siguiendo los requisitos que han comentado nuestros ponentes de la directiva whistleblowing, cómo elegir el canal correcto. Y por supuesto, les invitamos a que sigan participando, asistiendo a nuestros webinars. Tenemos muchos webinars en relación no solo con la directiva, sino con otros temas de protección de datos, seguridad, lo máxima seguridad que ofrece nuestro canal. Estos seminarios los pueden encontrar en nuestra página web. También tenemos eventos online. Y voy a saltar, ya termino yo aquí, a una última pregunta. Tenemos 2 minutos, pero lo podemos alargar un poquito más. La última pregunta sería, en la administración pública existe actualmente la posibilidad de denunciar como usuario, digamos, a un cargo público de forma anónima. ¿Cómo? Es la pregunta. Desconozco este ámbito y a partir de la transposición esto podría cambiar o mejorar. Gracias. Magnífica exposición de ambos, por cierto, o sea, un feedback de la audiencia. Noemí, antes que tú respondas, yo lo que solo voy a decir aquí es importante, hemos hablado de la directiva que era para empresas de más de 50 empleados. En el caso del sector público, aplica igualmente la directiva para todo ayuntamiento, todo municipio, todo el sector público, de las entidades que tienen más de 50 empleados igualmente, o los ayuntamientos que tendrán más de 10.000 habitantes. Noemí, te dejo abundar un poquito más en la parte legal de la pregunta. Pues sí, básicamente es lo que ha comentado Claudio. O sea, la administración pública está también sujeta a esta aplicación. Efectivamente, de hecho, aquí inicialmente la regla general es que va a aplicar a todas las empresas del sector público y atendiendo por sector público a lo que se define en la normativa administrativa en administración pública y luego administración pública también institucional. Quiero decir que al final pues entraría todo. Y sí que es verdad que ahí también hay una pequeña modulación, como ha comentado también Claudio muy bien, que se podrían establecer, ¿vale? No es que sea automático por vía legal cuando se produzca esta transposición. Una posible excepción, que seguramente va por esa línea, ya os lo adelanto, es que se pueden excepcionar a los municipios efectivamente con menos de 10.000 habitantes o con menos incluso de 50 trabajadores. También se plantea con ese parámetro. O sea, habrá que esperar a la transposición de la directiva para verlo por aquí. Desde la perspectiva pública, me parece un acierto tremendo que también se introduzcan esos canales, entre comillas, internos, porque también los empleados públicos que a veces están sujetos a ciertas tensiones por la actividad, pues son una pieza clave desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción y también en favor de la transparencia y el mejor cumplimiento normativo, ¿no? Un poco el cumplimiento de los fines públicos a diferente nivel, ¿no? O sea que en ese sentido muy bien. Y creo que había una última pregunta, Reyes, ¿no? Me parece que he visto por ahí ya por último. Sí, la última sería, gracias Noemí, ¿podríais indicar en qué estado está la transposición de la directiva en España, si se sabe alguna novedad? Claudio, si quieres comentarlo. Bueno, yo en esta parte legal pienso que tú sabes más que yo, pero yo sé que en este momento está en discusión, ¿verdad? Según yo, en la Asamblea Nacional y saber si
Yo de lo que he entendido están viendo si es que esto viene a crear una nueva ley orgánica que se pondrá en puesto o si es que viene a modificar, por ejemplo, la ley penal actual. Pero te dejo a ti como abogada que tienes que saber más que yo. Bueno, pues sí, la verdad es que aquí ha habido un tirón de orejas muy importante por la parte de haber, ¿no?, transcurrido los plazos que había de transposición legalmente. Bueno, veremos cómo impacta esto a España, porque últimamente la verdad que nos están tirando bastante de las orejas por los retrasos en la aplicación, en la transposición de directivas. Bueno, en principio parece ser que Justicia ha planteado que durante este mes va a haber un avance importante y posiblemente estimamos que, bueno, que en los próximos 2-3 meses ya pues haya un avance, posiblemente pues como se está ocurriendo últimamente mediante algún tipo de real decreto por tramitarlo de una manera rápida, en la medida en que ahora mismo pues se está de alguna manera en una fase que estamos totalmente fuera de plazo, ¿no? Pero sí, esperamos que en los próximos 2-3 meses haya un avance significativo en este sentido. Ya se anunciaba ante las múltiples quejas de diferentes sectores y asociaciones justamente que el Justicia estaba poniendo un poco las pilas desde la perspectiva de la transposición durante este mes. Y esas son las fuentes oficiales que han llegado y que conocemos. Estupendo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, tanto Noemí como Claudio. Hemos aprendido mucho, yo personalmente muchísimo. Os doy las gracias de nuevo. Le agradecemos su participación a toda la audiencia en este webinar. Sin vosotros no tendrían sentido hacer este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias también a las asociaciones ASCOM y WCA por colaborar con nosotros en promover este tipo de eventos y nada, esperemos verlos en los próximos eventos y webinars que tendrán lugar en los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias y feliz día a todos. Adiós. Adiós. Gracias a vosotros también, a ECOS. Adiós, Claudio. Adiós, Reyes. Gracias, Adiós. Noemí. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo.